Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso con Almiral y es que ha chocado en la sesión de hoy con esa resistencia de nuevo que tenía en esa zona de los 8,80, como vemos, 8,88, perdón, como vemos aquí, que sería, bueno, pues una vez superado ese 61,8% de corrección desde esa zona de los 8,88 a esta zona de los entornos de los 8,06, bueno, pues ya el valor ha superado la media de 200 sesiones y ha chocado en esta parte de los 8,88, que también coincide con la bajista que trae el valor desde junio, como vemos aquí, y que, bueno, pues en esta ocasión ya sería la tercera vez que llega a estos niveles y que de momento, bueno, pues de momento tiene un rechazo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona ahora el valor una vez llegado a este nivel, porque tenemos los indicadores aquí en unos niveles complicados. Como vemos, al directional move totalmente contraído, aunque ha cortado ligeramente la media alcista a la bajista. Tenemos a la Wesson, que sí que ha cortado la línea cero, tenemos al estocástico, que se ha girado a la baja, tenemos al Vigía, que también se gira a la baja, y tenemos al Concord, que también parece que se empieza a girar a la baja. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver cómo evoluciona. Se ha dejado por aquí un gap abierto que tiene en esta zona de los 8,47 y la zona de los 8,50. Bueno, pues ese sería el primer soporte que tendría el valor en caso de, bueno, pues tapar este gap y desde aquí volver a atacar esa zona ya superándola, pues sería una buena noticia de cara a romper ya esta tendencia bajista que arrancó en junio y dirigirse a esos entornos de los 9,35. Bueno, y Amper, pues Amper ha roto esa resistencia del 0,1298, 0,13 con bastante fortaleza, claridad y con un volumen bastante alto. Como vemos, bueno, pues muy bien. El valor, una vez llegó aquí a este nivel de la media en el directional move, de nuevo esa contracción es en este caso en fase alcista, como vemos aquí cuando está la media negra por encima de la roja es fase alcista, con lo cual estas contracciones son rebotes, marcan rebotes en el valor o reinicio tras una pequeña consolidación. En este caso, bueno, pues llegó a esos niveles del 50% de corrección de esta subida y desde ahí rebotó y hoy ha conseguido romper ese nivel al cierre de la sesión. Y bueno, pues como vemos aquí en el gráfico semanal, ahora viene pues una zona bastante complicada para el valor. Entre otros niveles, bueno, pues tenemos a la media exponencial de 200 sesiones en esa zona del 0,1350 y tenemos el primer nivel de corrección de todo el impulso bajista que tuvo el valor desde esa zona de los 0,2621 a la zona del 0,066 y desde ese nivel, bueno, pues tiene el primer nivel de corrección ese 38,2% en la zona del 0,1413, es decir, que toda esta horquilla del 0,141 aproximadamente y esa zona de los 0,13,4 aproximadamente, por donde también pasaba ese mínimo que perdió y que la hizo empezar ese tramo tan fuerte bajista que la llevó a esa zona de los 0,06, que estaría en esa zona de los 0,1342. Entonces tenemos toda esta horquilla entre el 0,1342 por donde pasa esa zona de resistencia horizontal. Tenemos la zona del 0,135 por donde pasa esa media de 200 sesiones del gráfico semanal y tenemos esa zona del 0,141 donde está ese 38,2%. Bueno, pues toda esa zona es una zona importantísima de resistencia y zona donde ahora mismo tiene el objetivo, una vez superados esos máximos, el valor. Es decir, ahora la siguiente resistencia sería esa horquilla que comprende esa zona del 0,1342 y esa zona del 0,141. Y por abajo ahora mismo, pues el soporte más cercano lo tendría en ese mínimo que ha marcado antes de romper, es decir, en esa zona del 0,118. Ese sería el primer nivel de soporte y luego ya no vendríamos a esa zona del 0,1155 por donde pasaría también esa primera media exponencial. Bueno, pues por ahora el valor lo está haciendo bastante bien. La Wesson ya comenté que tenía esta formación triangular y que, bueno, pues como vemos aquí, ha roto, ha hecho ese pullback y ya, bueno, parece que de nuevo vuelve a arrancar al alza, es decir, pues lo está haciendo bastante bien por ahora Amper, así que, bueno, pues lo dicho, objetivo esa horquilla completa del 0,134 al 0,141.
Bueno, Arcelor, otra que lo está haciendo muy bien y lo está haciendo, bueno, pues está por ahora rompiendo nivel importantísimo, el nivel que ha superado hoy esa zona de los 0,23 aproximadamente, donde, bueno, pues ya comenté que tenía esta zona, que estaba esa zona de máximos de los 0,2287 más ese 50% de corrección que estaba en esos 22,96 o zona del 23, esa horquilla, pues ya comenté que era bastante complicada, pero hoy lo ha roto con mucha fortaleza y ha tocado ese último nivel de corrección, esos 23,43, 61,8% de toda la corrección desde esa zona de los 24,94 a los 20,98 y de ahí, bueno, pues ese nivel no ha podido superarlo, esa zona de esa horquilla de los 23,40, 23,50, bueno, pues esa zona es la última zona de resistencia que tiene el valor antes de crear el impulso hacia esa zona de los entornos de los 24,70, 25 euros. Entonces, bueno, lo está haciendo muy bien. Como vemos aquí, el AWSOM, ya lo comenté en el último vídeo, está a punto de cortar esa línea cero, algo que no ocurre, bueno, pues desde septiembre y cuando cortó ese nivel, esa línea cero al alza, pues como vemos tuvo un impulso bastante fuerte el valor. Entonces, bueno, pues ahora mismo está pegado justo a esa línea cero y bueno, el resto de indicadores como vemos pues todos alcistas, si bien es cierto que el directional move se empieza a contraer y bueno, pues esto debe ser capaz de cortar la alza para evitar crear un posible techo en alguna de las zonas antes de llegar a esa zona de los 24,70, 25 euros. Entonces, bueno, por ahora lo está haciendo muy bien el valor y bueno, pues como vemos en el gráfico semanal, tras este impulso alcista que tuvo el valor desde esa zona de los 18,30 a los 25 euros, ha corregido hasta el 61,8%, esa zona de los 20,86 aproximadamente, y desde aquí ha comenzado el rebote, es decir, que ahora mismo la proyección que hay una vez superado una vez confirmado este rebote desde esa zona del 61,8%, pues la proyección ahora mismo ya sería ir a buscar esa zona de los 24,70, 25 euros como ya he comentado y bueno, pues con la posibilidad de romper esa formación y dirigirse a esa zona de techo ya importantísima que sería en esa zona de los 26,40 y los 26,90. eDreams y bueno, pues ha llegado a esa zona de los 8,70 anterior máximo desde donde comenzó esa corrección del último tramo alcista que ha tenido el valor, que llegó a esa zona del 61,8% y desde este nivel, bueno, pues como vemos, ha rebotado con bastante claridad y ha llegado de nuevo a esa zona del 8,70 donde justo se ha quedado hoy el valor. Pues como vemos, debe romper esta zona con claridad porque tenemos al directional move, como vemos aquí, completamente contraído y en caso de no superar esa zona, pues volverá a marcar en ese nivel un techo como ya lo hizo y bueno, pues desde aquí podría volver de nuevo a corregir, es decir, que llegado a este nivel debe superar con claridad esta zona y ya en el gráfico semanal lo vamos a ver mejor, encaminarse a esa resistencia que sería esa siguiente resistencia que estaría en torno a esa zona de los 9,10. Entonces, bueno, pues de momento el valor lo está haciendo bien y bueno, pues veremos a ver ahora si consigue superar esta zona del 8,70 con claridad y reactivar esa tendencia alcista previa o por el contrario, bueno, pues confirma esa posibilidad de marcar de nuevo un techo y volver a consolidar más esta subida tan fuerte que arrastra el valor. Bueno, Global Dominion, otra que lo está haciendo muy bien, una vez superada esa resistencia que tenía en esos entornos de los 2,86 y 2,88, bueno, pues desde esos niveles, como vemos, ha salido el valor con bastante fortaleza, rompiendo, superando la media exponencial de 200 sesiones y superando también la importante resistencia, como vemos aquí, de los 2,99,3 euros, nivel que ha servido de resistencia desde septiembre en múltiples ocasiones y la última de ellas, bueno, pues tuvo una corrección bastante importante hasta esa zona de los 2,60. Desde ahí ha iniciado un tramo alcista que por ahora, bueno, pues lo que está haciendo es coger cada vez más impulso y una vez superado esta zona ha dejado un gap en la sesión de hoy. Bueno, pues yo el tema de los gaps ya lo he comentado muchas veces, no me gusta nada, 2,97, 2,98 en la zona del gap que ha dejado
Y bueno, superado estos niveles, el valor debería de ir a buscar esa zona del 3.11, que sería la siguiente zona de resistencia que tendría el valor. Los indicadores están bastante bien, como vemos al Directional Move muestra esa fortaleza, ya que como vemos aquí esta media alcista está muy acelerada hacia arriba. También en la WSOM tenemos al estocástico en sobrecompra, pero sin marcar debilidad. Tenemos al resto de indicadores, como vemos, bastante alcistas. Y en cuanto a gráfico semanal, bueno, pues aquí vamos a ver más claro esta zona importante que ha roto el nivel, muy importante esa rotura, tocado esa zona del 50% de corrección de todo el impulso bajista que tuvo el valor desde su entorno de los 3,52 a la zona de los 2,58 aproximadamente. Hoy ha tocado esa zona del 3,056, que es ese 50% de corrección, y bueno, pues en el caso de superarlo, ya el próximo objetivo ya sería esa zona del 3,11, como ya he comentado, y la zona del 3,167, que es donde estaría esa zona del 61,8% y esa media exponencial de 100 sesiones, que en caso de superar ya iría a buscar esa zona de los 3,33, aproximadamente 3,25. Y por abajo, bueno, pues el soporte más cercano sería ese gap, esta zona de la media exponencial, esos 2,95, y bueno, pues por supuesto toda esta zona de los 2,88, 2,86 y bueno, esta zona del 2,80, esa horquilla del 2,80 al completo, bueno, pues sería la zona más importante de soporte que tendría ahora mismo el valor en el corto plazo. Bueno, y Puig hoy lo tenía bien para romper esa zona de los 18.40, pero por el momento no ha podido ser. Y bueno, pues entonces el valor ha chocado en esos niveles y bueno, pues ha acabado en la sesión en mínimos. Ese primer intento fallido, eso no quiere decir que no pueda de momento volver a intentarlo, ya que bueno, los indicadores siguen medianamente alcistas, a excepción del Directional Move, que parece que se empieza a quedar en esta zona lateral, como ya hizo en marzo. Entonces, el resto de indicadores, como vemos, la WSOM está alcista, aunque está por debajo del acero. Tenemos al estocástico alcista, tenemos al vigía que también se ha quedado un poco ahí aplanado y tenemos al Concord alcista. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es capaz de superar estos niveles o por el contrario, desde aquí se vuelve a girar a la baja. En caso de superar esos niveles, la siguiente zona ya estaría en esos entornos de los 18.70. Y el último nivel de corrección es 61,8%, ya estaría en esa zona de los 19,08, pero bueno, superar ya estos niveles de los 18,40 ya rompería esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes y iniciaría el primer máximo creciente desde esos entornos de los 25,88, que es de donde el valor, bueno, pues tuvo esta fuerte caída y de donde arrancó toda esa zona, pero quitando esa zona, desde que arrancó el valor prácticamente en la zona de los 27,24, lo único que ha hecho son máximos y mínimos decrecientes, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues romper estos niveles, ya estaríamos hablando de que por primera vez el valor, a excepción de cuando tuvo este rebote hacia esa zona de los 22,37, bueno, pues a excepción de ese rebote que tuvo, el valor ha seguido con esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, bueno, pues por ahora, de momento no ha sido capaz de romper esa secuencia, sigue el valor intentando superar esos niveles, pero de momento no ha conseguido superarlo. Y bueno, por abajo se ha dejado, tiene este gap abierto en esa zona de los 17,48 y los 17,56 aproximadamente, y luego ya por abajo estaría el soporte de los 17,04. Es decir que bueno, importante superar esa zona de los 18,40 y una vez que supere esta zona no caer ya por debajo de esos niveles de los 17,04. Es decir que la confirmación de esa estructura de máximos crecientes sería superar esta zona del 18,40 y cuando consolide, bueno, pues empezar a hacer mínimos crecientes también, es decir, no llegar a esos niveles de los 17,45. Bueno, y SACIR consigue romper esa zona de resistencia del 3
15.6 con bastante claridad también. El volumen parece que empieza a aumentar también. Los indicadores los tenemos todos alcistas, a excepción, no, están todos alcistas. Lo único que veo, bueno, pues el directional move y la posible contracción que en caso de no superar, pues como ha hecho ya en todas estas ocasiones, como no sea capaz de superarla a la media bajista, bueno, pues como vemos, cada vez que se ha acercado sin ser capaz, bueno, pues ha tocado esas zonas de techo que ha hecho que tenga esa consolidación o corrección el valor. Entonces, bueno, en caso de llegar a estos niveles de los 3.25, que es el próximo objetivo que tiene el valor, esa zona de los 3, aquí de los 3.20, esa zona del 3.25, del 3.28, que es donde tiene esa zona siguiente de resistencia, bueno, pues debería de cortar con fortaleza el directional move al alza a la media bajista, ya que bueno, pues si no, podría de nuevo volver a crear una zona de resistencia en torno a esos niveles. Entonces, bueno, pues quitando eso, el resto de indicadores, como vemos aquí, pues bueno, son alcistas. Primer soporte estaría en esta zona de los entornos de las medias exponenciales, que estaría entre esa zona de los 3.05 aproximadamente y la zona del 3.06, luego estaría la zona del 3.01, y bueno, pues eso es ahora mismo el escenario de SACIR. Bueno, y técnicas reunidas, pues otra que rompe importantísima resistencia. Ya lo comenté, esa zona del 13.53 era un nivel muy importante a romper y lo ha roto de forma muy clara y como hay que hacer las cosas, con un buen volumen, una rotura bastante fuerte y clara la de hoy del valor. Como vemos aquí, pues era una resistencia muy importante, bueno, pues ya que desde ahí bajó a estos niveles de los entornos de los 10.21 y bueno, pues hoy ha conseguido superar esos niveles. Los indicadores, bueno, pues todos girados al alza de nuevo, así que muy buena estructura que tiene ahora mismo. Como vemos aquí, bueno, pues el valor tras llegar a esa zona del 10.53 marcó esa zona de techo de nuevo y tuvo una consolidación que ha sido mínima, ya que tocó simplemente el 38,2% de corrección. Ya lo comenté en un short que lo había hecho y desde donde intentaba rebotar. Entonces ha conseguido rebotar con mucha fortaleza, ha conseguido reiniciar esa tendencia. El gap enorme lo ha dejado aquí abierto y no tiene pinta de momento que vaya a ir a taparlo. Así que ahora mismo el siguiente objetivo, vamos a ir al gráfico semanal. Como vemos aquí, esta fuerte resistencia y ya comentar en algún vídeo, ha abierto ya el camino a ir a buscar esa zona de los 16 euros, que como vemos aquí es una zona importantísima también de resistencia, ya que tuvo ese fuerte gap que la llevó a esa zona de los 9.10. Desde aquí tocó de nuevo esa zona de los entornos de los 16 euros y tuvo otra corrección fortísima hasta esa zona de los 5.90 y desde entonces ha estado por siempre por debajo de esos niveles. Así que una vez superado estos niveles, el valor ya arranca tramo alcista hacia esa zona de los 16 euros y como comento, bueno, pues es una zona muy importante de resistencia. Entonces, bueno, pues de momento buena pinta para técnicas reunidas. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vas viendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.